Septiembre de 1944. Roma, la ciudad eterna, acaba de ser liberada, pero la paz es una ilusión frágil. En el patio del fuerte Bravetta, un hombre de rostro pálido y bigote pulcro es arrastrado por un grupo de policías. No lleva el uniforme nazi ni el de las SS. Viste un traje civil arrugado y manchado. Su nombre es Pietro Caruso y es italiano. La multitud ruge tras las puertas, un animal herido que clama venganza. Quieren lincharlo. Los policías que lo custodian, sus antiguos subordinados, apenas pueden contener el odio que se respira en el aire. Lo amarran a una silla, de espaldas a un pelotón de fusilamiento formado por sus propios compatriotas. Caruso nos suplica, gira la cabeza, sus ojos buscan algo en el cielo gris de Roma. Se escuchan órdenes, el sonido metálico de los cerrojos de los rifles, un instante de silencio denso, pesado y luego el estruendo. El cuerpo se sacude violentamente. Es el final de un hombre, pero no es el final de la historia. Es, de hecho, la violenta conclusión de un capítulo que Italia, durante décadas, ha intentado olvidar. Para comprender por qué un policía italiano fue ejecutado por otros policías italianos, debemos retroceder a los días más oscuros de la ocupación nazi, a un crimen tan atroz que su eco todavía resuena en las calles de Roma. Esta es la historia de una masacre, de una traición y de una memoria incómoda. En el otoño de 1943, el espejismo del poder fascista de Mussolini se había hecho añicos. Italia, antigua aliada de Hitler, había firmado un armisticio con los aliados, pero la liberación estaba lejos. El ejército alemán, sintiéndose traicionado, invadió y ocupó la mitad norte y central del país. Roma, declarada ciudad abierta, para evitar su destrucción, se convirtió en una jaula dorada. Por fuera, su belleza milenaria permanecía intacta. Por dentro hervía de miedo, hambre y resistencia. Al mando de la ciudad estaba la SS, dirigida por el teniente coronel Herbert Kappler, un oficial frío y metódico que gobernaba desde su cuartel general en Via Tasso, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de tortura. Bajo el control alemán se instauró la República Social Italiana, un estado títere fascista en el norte, y en Roma los viejos aparatos del estado fascista se pusieron al servicio de los nuevos amos. Aquí es donde entra en escena Pietro Caruso, un funcionario de carrera, un burócrata del orden que había ascendido en la policía durante el régimen de Mussolini. En este nuevo y brutal escenario, Caruso fue nombrado jefe de policía de Roma. Su trabajo no era proteger a los ciudadanos romanos, sino mantener el control para los ocupantes alemanes. Su lealtad no estaba con su pueblo, sino con el poder. Se convirtió en el ejecutor italiano de las órdenes nazis, el encargado de reprimir cualquier disidencia, de perseguir a partisanos, a judíos y a cualquiera que se atreviera a desafiar la bota de hierro que aplastaba la ciudad. Roma vivía en un estado de terror silencioso, esperando una chispa que hiciera estallar el polvorín. Esa chispa estaba a punto de encenderse en una estrecha calle del centro de la ciudad. 23 de marzo de 1944. Era un jueves por la tarde. Por la vía Rasella, una calle empinada y angosta cerca de la Piazza Barberini, marchaba, como cada día a la misma hora, una compañía del regimiento de policía alemán Bozen. Eran 156 hombres, cantando en alemán, una demostración de poder en el corazón de la Roma ocupada. Pero ese día la resistencia los estaba esperando. Un grupo de partisanos del GAP, los grupos de acción patriótica, había planeado un ataque audaz y letal. El plan era simple y devastador. Un partisano, disfrazado de barrendero, empujaba un carrito de basura. Dentro, oculta bajo los desperdicios, había una bomba de 12 kilos de TNT. Cuando la columna alemana estuvo en el centro de la calle, la mecha fue encendida. La explosión fue catastrófica. Las paredes de los edificios temblaron, los cristales estallaron. El aire se llenó de un humo denso y un olor acre. 33 soldados alemanes murieron en el acto o en las horas siguientes. Fue el ataque más mortífero contra las tropas alemanas en toda Europa occidental. La respuesta nazi no se haría esperar. Sería inmediata, desproporcionada y brutal. Cuando la noticia llegó a Hitler en Alemania, su furia fue total. La orden
inicial fue una locura de sangre: fusilar a 50 italianos por cada alemán muerto. Sus generales en Italia, conscientes de que una masacre de tal magnitud podría provocar una insurrección total en Roma, lograron negociar la cifra. La bajaron a la tradicional proporción de represalia: 10 italianos por cada alemán. La aritmética del terror era simple: 33 alemanes muertos, 330 italianos condenados. La orden recayó sobre Herbert Kappler. Tenía menos de 24 horas para encontrar a las víctimas y ejecutar la sentencia. La cacería humana había comenzado. Kappler se enfrentaba a un problema: no tenía 330 prisioneros condenados a muerte en sus celdas de Viataso. Necesitaba más cuerpos para cumplir la cuota. Fue entonces cuando llamó al hombre que podía ayudarle, al jefe de policía de Roma, Pietro Caruso. Caruso recibió la orden de Kappler: debía proporcionar una lista de prisioneros de las cárceles romanas para completar el número. No se trataba de partisanos capturados en combate, se trataba de hombres detenidos por una variedad de motivos. Algunos eran presos políticos, otros estaban a la espera de juicio por delitos menores, algunos simplemente habían sido arrestados por violar el toque de queda. Caruso, sin dudarlo, obedeció. Él y su subordinado, Pietro Koch, un hombre conocido por su sadismo, se pusieron a trabajar, revisando listas, seleccionando nombres, condenando a hombres a muerte con la frialdad de un contable cerrando sus libros. A la lista de Kappler y Caruso se sumaron 75 judíos que estaban detenidos, esperando ser deportados a los campos de exterminio. La selección fue un caos de crueldad burocrática. Incluyeron a un niño de 15 años, a un hombre de más de 70. Incluyeron a un sacerdote y a aristócratas, a abogados y a mecánicos. No importaba quiénes fueran, solo importaba el número. Al final, por un error de cálculo, reunieron a 335 hombres, 5 más de los requeridos. Nadie se molestó en corregir el error, esos 5 también morirían. El lugar elegido para la masacre fue una red de túneles en unas antiguas canteras de puzzolana en las afueras de Roma, las fosas ardeatinas. Al anochecer del 24 de marzo, los camiones empezaron a llegar, cubiertos con lonas para ocultar su carga humana. Los prisioneros, atados de manos, fueron bajados a la oscuridad de las cuevas. Allí, en grupos de 5, fueron obligados a arrodillarse. Los oficiales de las SS, muchos de ellos borrachos para soportar la tarea, les dispararon a quemarropa en la nuca, uno tras otro. El sonido de los disparos retumbaba en las galerías subterráneas, mezclándose con los gritos ahogados. A medida que los cuerpos caían, los siguientes prisioneros eran forzados a caminar sobre ellos para recibir su propio destino. Durante horas, la muerte se apoderó de aquel laberinto de roca. Cuando el último de los 335 hombres fue asesinado, los ingenieros alemanes dinamitaron las entradas de las cuevas, sellando la tumba masiva, intentando borrar el crimen bajo toneladas de tierra. Roma no supo nada. Solo un comunicado oficial alemán habló lacónicamente de que la camarilla criminal de comunistas de Badoglio había sido aniquilada. La verdad, mucho más terrible, yacía enterrada a pocos kilómetros del Vaticano. Poco más de 2 meses después, en junio de 1944, los aliados entraron en Roma. La ocupación había terminado. Fue entonces cuando el terrible secreto de las fosas ardeatinas salió a la luz. Las familias desesperadas que buscaban a sus desaparecidos llevaron a las autoridades hasta las canteras. La escena que encontraron al excavar fue apocalíptica: una masa entrelazada de cuerpos en descomposición. La identificación fue una tarea macabra que duró meses. Roma descubrió la verdadera escala de la venganza nazi y con ella la complicidad de los suyos. La caza de los responsables comenzó. Herbert Kappler sería capturado, juzgado y condenado a cadena perpetua, protagonizando una espectacular fuga de un hospital militar en 1977. Pero el odio del pueblo romano se centró en una figura más cercana, más tangible: Pietro Caruso, el policía italiano que había entregado a sus compatriotas. Caruso fue arrestado. Su juicio en septiembre de 1944 fue un evento nacional. No fue un proceso sereno, sino un reflejo de la furia de un país que se enfrentaba a sus propios demonios. La sala del tribunal estaba abarrotada. La tensión era insoportable. Caruso, defendiéndose, argumentó que solo cumplía órdenes, que si no hubiera proporcionado la lista, los alemanes habrían tomado a rehenes al azar en las calles. Su defensa era la excusa clásica del burócrata en la maquinaria del genocidio: la obediencia debida. Pero para el
tribunal y para el pueblo su crimen era la traición en su forma más pura. La sentencia fue inevitable, pena de muerte por colaboración con el enemigo, y nos lleva de vuelta a donde empezamos, al fuerte Bravetta, a la silla, al pelotón de fusilamiento. La ejecución de Pietro Caruso fue un acto de catarsis nacional, una purga simbólica de la vergüenza y la complicidad. Fue la justicia del vencedor, rápida y brutal, tan brutal como los tiempos que la habían provocado. Hoy las fosas ardeatinas son un mausoleo, un lugar de silencio y memoria. Cada una de las 335 tumbas es un recordatorio de la fragilidad de la civilización. Pero esta historia no es solo un recuerdo de la brutalidad nazi, es, y quizás por eso es tan incómoda, un espejo para Italia. El caso de Pietro Caruso destrozó la narrativa simple de un país unido en la resistencia contra un invasor extranjero. Expuso la dolorosa verdad de la guerra civil, de la colaboración de italianos que ayudaron a asesinar a otros italianos. Es un crimen que Italia, en cierto modo, no ha querido recordar con la misma claridad que otros actos de heroísmo, porque es más fácil recordar a los mártires que a los traidores. Es más fácil construir una identidad nacional sobre la resistencia que sobre la complicidad. La masacre de las fosas ardeatinas no fue solo obra de un monstruo extranjero como Kappler. Fue posible gracias a la cooperación de hombres como Caruso, hombres que eligieron el poder sobre la humanidad, la obediencia sobre la conciencia. Su historia nos obliga a hacernos una pregunta terrible: ¿qué habríamos hecho nosotros en su lugar? Y nos recuerda que los peores crímenes no siempre son cometidos por monstruos con cuernos y tridente, sino a menudo por hombres ordinarios, en oficinas, con listas y sellos, que simplemente deciden cumplir órdenes. Olvidar eso es el verdadero peligro. Ya que tu apoyo hace toda la diferencia, si este tipo de contenido te interesa, considera suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio.